Monseñor José Luis Escobar Alas, nuestro arzobispo, para el Padre Nelson Díaz, vicario episcopal de la salud, a los padres que concelebran en esta Santa Eucaristía y junto a nosotros también administrarán el sacramento de la unción para consolar, para fortalecer, para sanar. Nos reunimos para orar. Al templo nos hemos acercado, al lugar sagrado para el encuentro con Dios y orar. Y en la oración encomendamos, como ya lo ha dicho nuestro señor arzobispo, a todos los que sufren en su cuerpo y para pedir también por quienes atienden, para quienes cuidan de ellos, para que todos tengamos los mismos sentimientos de Cristo y transmitamos la caricia de Dios que consuela, la caricia de Dios que fortalece, la caricia de Dios, tan elocuente esta expresión porque viene a reflejar sobre todo la ternura y el amor incondicional que hace sentir la presencia de Dios en la vida de todos, especialmente en la vida de los enfermos, queridos hermanos enfermos, los que padecen alguna dolencia, los que se sienten afligir en sus vidas por algo que no quisieran, sin embargo, claman a Dios y en este día de una manera especial en el que celebramos esta 33ª jornada mundial del enfermo en el año jubilar, nos unimos para consolarlos, para animarlos y orar juntos en esta catedral, lugar santo, lugar sagrado. El Papa Francisco nos urge, nos encarece, nos menciona a la cercanía que debemos todos demostrar, tener para quien está sufriendo en todas las situaciones difíciles de la enfermedad, de aquellos que sienten la necesidad, el apoyo superior a nosotros. Necesitamos la ayuda de Dios todos, pero de una manera tan especial, el que va cargando con esta cruz a cuestas y que puede muy bien imitar desde su interior, desde su fe, unir aquel dolor redentor del mismo Señor Jesús. Necesitamos, por supuesto, la ayuda de Dios. Necesitamos de su gracia, de su providencia, de esa fuerza que es un don de su Espíritu. Son las palabras del Papa Francisco en este mensaje de la 33ª Jornada Mundial del Enfermo. Necesitamos la ayuda de Dios. Y destaca él la importancia del encuentro. Ahora tenemos este encuentro entre nosotros, con tanta dificultad, como ya el señor arzobispo lo ha mencionado, el trasladarnos desde cualquier lugar donde hayamos estado para venir a este lugar, pero regresar confortados, ungidos, fortalecidos, por supuesto, la importancia del encuentro, y por eso es que pide el Papa Francisco concretamente ayudar a comprender que también la enfermedad, aun cuando sea tan dolorosa y difícil de entender, porque hay situaciones que uno no le encuentra explicación. ¿Por qué, Señor, a mí? ¿Por qué conmigo? Tal cosa difícil de entender es, sobre todo, una oportunidad del encuentro con el Señor, porque hace experimentar el consuelo que viene de Dios. Si no, notemos en la primera lectura del segundo libro de los Reyes, capítulo 20, sobre un rey llamado Ezequías. Estaba enfermo de muerte y le visita el profeta. Está el profeta Isaías visitándolo. Y aquella visita produce un efecto.
Pero qué importante es el encuentro como ahora lo estamos nosotros teniendo, según lo menciona el Papa Francisco, y además nos menciona en su mensaje, en ocasión de esta jornada, aprender a compartir. Los lugares donde se sufre son a menudo lugares de intercambio, dice él, lugares de enriquecimiento mutuo. Las palabras del Papa: cuántas veces junto al lecho de un enfermo se aprende a esperar, cuántas veces estando cerca de quien sufre se aprende a creer, cuántas veces inclinándose ante el necesitado se descubre el amor. Es decir, nos damos cuenta de que somos ángeles, refiriéndose a los que asisten al que sufre, el personal médico, a la familia que se acerca y que atiende pacientemente, a aquellas personas que en las comunidades parroquiales se dedican a la visita de los enfermos, a quien enternecido al conocer a alguien asiste también. Entonces se convierte esa persona como ángeles de esperanza, mensajeros de Dios, los unos para los otros, todos juntos, ángeles de Dios, por supuesto, enfermos, médicos, enfermeros, familiares, amigos, sacerdotes, religiosos y religiosas. Las palabras del Papa Francisco. Y allí donde estemos, donde nos encontremos, en la familia, en los consultorios, en las residencias de ancianos, en los hospitales, en las clínicas, aún en este momento aquí, para consolar, para compartir, para orar. Esta primera lectura del segundo libro de los Reyes, un pasaje muy significativo en el que el profeta Isaías le anuncia al rey Ezequías que debe poner en orden su casa porque va a morir. Haz testamento, le dice. Haz testamento porque vas a morir sin remedio. Esas son las palabras que Dios le dirige a través del profeta a Ezequías, y al escuchar Ezequías esta noticia, ora fervientemente a Dios. Ora, dice el texto. Ezequías volvió la cara a la pared y oró al Señor. Señor, recuerda que he caminado en tu presencia con corazón sincero, íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Y otra expresión del texto: y lloró con largo llanto. De esta forma, así como lo describe el texto bíblico, al orar fervientemente a Dios, recordándole a Él su fidelidad y su caminar íntegro, Dios responde. Dios responde a la oración de Ezequías, y a través de Isaías le comunica que ha escuchado su oración y ha visto sus lágrimas. Escuchado su oración y ha visto sus lágrimas, y que le va a añadir 15 años más a su vida. Quisiera traer a la consideración de este pasaje, primero, la confianza en la oración, para que el caso, para nosotros, el caso nuestro, confiar en la oración. Ezequías muestra una fe profunda en el poder de la oración. Así nos lo ha narrado este segundo libro de los Reyes, el capítulo 20, versículo 1 en adelante. El poder de la oración. Él confía. Ezequías, su sinceridad y su relación cercana con Dios son un ejemplo de cómo debemos acudir a Dios en momentos de necesidad. No nos rindamos. Bien, el Señor nos ha dicho que hay que orar sin desanimarnos. Y otro elemento que quiero destacar también de este pasaje es que Dios escucha, Dios responde, es misericordioso, no es indiferente a las súplicas de quien se dirige a Él. Hay que aprender a caminar siempre al tiempo de Dios, no al nuestro, porque uno quisiera que Dios le respondiera al instante, y Dios sabe cuándo responde, en qué momento. Dios sí escucha, Dios sí
responde, Él es misericordioso. Y algo más, el poder de las lágrimas. Pareciera una simple emotividad y solo sentimientos, como dice el texto, y lloró con largo llanto. ¿Quién no llora ante una situación difícil? ¿Quién no expresa su impotencia en una situación grave? ¿Quién, por no poder cambiar una situación, no acude al llanto? Por supuesto, el poder de las lágrimas de Ezequías no pasaron desapercibidas ante Dios. Nos recuerda que nuestras emociones, que nuestras súplicas sinceras son importantes para Dios. Y lloró con largo llanto. Pero no había salido Isaías del patio central cuando recibió esta palabra del Señor. Vuelve a decirle a Ezequías, antes del que él se retirara, vuelve a decirle a Ezequías, jefe de mi pueblo, así dice el Señor, Dios de tu padre David, he escuchado tu oración. Fíjese, primero, he escuchado tu oración. Segundo, he visto tus lágrimas. Mira, voy a curarte. Queridos hermanos, testimonio tan grande de este pasaje de la Biblia que nos invita a no desmayar, a continuar haciendo, aunque no veamos de momento los resultados que queremos, pero no desmayar en la oración, a perseverar siempre y a expresarle con sincero sentimiento lo que nuestro corazón desea y nuestra vida necesita. Dios nos ofrece ayuda. Si no, veamos también lo que en la segunda lectura, esta carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 13, queridos hermanos, ¿hay entre ustedes algún desanimado? Que rece. Siempre la invitación a la oración. ¿Está alguno alegre? Que cante himnos a Dios. ¿Hay alguno enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia. En otras traducciones dirá el texto que llame a los presbíteros de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite. Por gracia de Dios, por bendición de Dios, en la iglesia tenemos también, cuando digo también, porque son 7 los sacramentos, incluyendo el de la unción de los enfermos, y todos los sacramentos producen vida. Genera un dinamismo porque Dios actúa derramando su gracia. Ahora se nos invita a reconocer entonces también en esta segunda lectura el valor del sacramento de la unción de los enfermos. No es extrema unción, sino unción de los enfermos, para consagrarle. Todo el ungido es porque es consagrado a Dios. Consagrarle todas nuestras limitaciones, dolores, enfermedades, tómalas, Señor, te las entrego, y esa gracia de Dios, la gracia de Dios se derrama para levantar, para fortalecer, porque se nos comunica precisamente la gracia del Espíritu Santo y se le pide para la persona la salud del alma y del cuerpo. Eso se le pide, para que le libre de sus pecados, le conceda la salvación y lo conforte en su enfermedad. Cuando se visita a un enfermo, el sacerdote, y administra el sacramento de la unción, son las palabras que se dicen en la oración, para que libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en su enfermedad. Es un sacramento, entonces, dador de vida, porque se derrama la gracia. Ya no se piensa como en algún momento se pensó, y algunos así lo asumían, como que era para despedir al enfermo. No, es para rescatarlo, es para fortalecerlo, es para que con la gracia de Dios se reanime. Y en el Evangelio encontramos una escena tan hermosa de compasión, de ternura. La caricia de Dios expresada a través del Señor Jesús, un leproso. Es bonito el texto al leerlo completo, que nos dice en primer lugar que Jesús bajó de la montaña, estaba orando y lo iba siguiendo una gran multitud. ¿Por qué lo seguían? Porque les daba vida, les daba esperanza,
y con esperanza no se sentían defraudados. Los seguía aquella gran multitud y de pronto se le acercó un leproso. Hemos escuchado repetidas veces por qué el leproso andaba lejos y excluidos por la transmisión de la enfermedad y eran despreciados, pero él se acerca. Esta actitud del leproso de acercarse y decirle: Señor, si quieres puedes curarme, acercarse con fe. Por eso nosotros debemos de acercarnos con fe al Señor, con plena confianza. Se acercó a Jesús, aunque no lo tocó, simplemente se acercó, es decir, puso de su parte las condiciones que Jesús pedía para el milagro que se realizaría. Así ha sucedido tantas veces. Tu fe te ha sanado, tu fe te ha curado, repetidas veces. Y a nosotros, los que nos toca ahora atender, asistir, estar pendiente de un enfermo, volvernos esos ángeles para ellos, todos los que hemos asumido este papel tan importantísimo en ese momento para hacer sentir la caricia de Dios, sufriendo con quien se sufre, es la manera como hacemos realidad nuestra propia humanidad. Porque lo que nos define como hombres, es decir, como humanos, no es el pecado, porque el pecado es vivir para nosotros mismos, de forma egoísta. Lo que nos define como hombres es la semejanza con Dios. ¿Y en qué nos parecemos a Dios? En tantas cosas: dar la vida, dar la vida. Y de esa manera la damos acercándonos a los demás y dar parte de nuestro tiempo. La compasión entra de lleno en la misión salvadora de Cristo, y nosotros debemos de ser también compasivos como Él, ofreciéndonos nosotros mismos. Oramos por nuestros hermanos enfermos, oramos también por quienes les atienden, para que nunca pierdan la calma, nunca consideren que es un trabajo, no, al contrario, es una misión, un servicio, algo tan en extremo delicado, donde se expresa nuestra humanidad para consolar y ser el brazo de Dios que se extiende para acariciar, para consolar y para sanar. Continuamos con nuestra celebración.